Ahora bien, ustedes deben entender de que nosotros no hemos entendido a Dios y no hemos entendido la obra que Él ha estado haciendo. Esa es una realidad. No hemos entendido a Dios en la obra que Él ha estado haciendo. Entonces, para poder entender a Dios, debemos hablar de Adán, porque Adán es una muestra de Dios, donde Dios es el que es el gran arca, arca. Y hablamos de qué? An. ¿Qué significa An? Significa uno. Y Gel significa genes, genes. Entonces, Adán es el arca de donde Dios sacó a toda la humanidad. Todos estábamos en el arca, en Adán. Adán era uno y todos estábamos dentro de él. Toda la humanidad estaba dentro de Adán. Y Dios de Adán sacó a quién? A Eva. Y era una de sus costillas. Era una de sus costillas. Adán en el cielo es conocido como el Adán original. El Adán original es un varón negro. El Adán original. Y es una muestra de Dios. Porque Dios es el gran arca, el gran templo. Y dentro del gran templo vivimos nosotros, que somos los otros templos. Y dentro de nosotros viven más personas. Dentro de nosotros viven más personas. Hay tres mundos asignados. Jehová nuestro Dios, que es el gran templo. Nosotros que somos sus hijos. Y dentro de nosotros hay qué? Están nuestros hijos. Esa realidad. Entonces, Adán era qué? El arca. An, uno. Gel, genes. Adán, un solo gen. ¿Todos somos qué? Un solo gen. El gen de Adán. ¿El que creó quién? Jesús. Yeshua Hamashiach, que por siempre vive. Jesús, el principio de la creación, tenía un nombre. Se llamaba como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Jesús todavía no había descendido a la tierra a llamarse Jesús. Hoy en día conocemos a Jesús, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero él solamente vino a la tierra a vivir 33 años. Entonces, él en la eternidad, él tenía otro nombre, llamado Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec fue el que creó a Adán y a Eva, que el nombre original de Eva es Vivi, porque ella es madre de los vivientes. Entonces, debemos entender de que Adán es un arca, un arcángel, y del arcángel Dios empezó a sacar los otros arcángeles, que somos nosotros. Entonces, Adán es que el arcángel, y del arcángel sacó a otro, a otra arca, que es Eva, Vivi, pero la sacó de la costilla, y Dios le dio una orden a Adán. Génesis capítulo 1, versículo 28 diciendo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Jehová nuestro Dios creó a Adán y le dio la orden de que se multipliquen, es decir, le dijo a Adán y Eva, tengan muchos hijos. Lo que tenían que hacer Adán y Eva era literalmente tener relaciones sexuales. ¿Para qué? Para que salieran todas las variantes de Adán. Adán es conocido como el Adán original, pero de él iban a salir otros Adanes, con otras capacidades y con otros dones diferentes a él. Recordemos, Adán es el Adán original, pero recordemos que Eva fue sacada de la costilla, es decir, Dios tomó de la costilla, por eso Eva es blanca, color hueso, costilla. Y Dios, si hubiera tomado un ejemplo del hígado y hubiera formado otro Adán, hubiera salido que un varón. Pero si lo hubiera sacado del páncreas, hubiera salido otro Adán. Es decir, dependiendo de cada región del cuerpo de donde venga el semen, va a formar un Adán diferente. En el futuro van a aparecer Adanes diferentes, por eso todos éramos uno. Pero si vemos el mundo, decimos, no, es que hay personas, hay toda clase de personas. ¿Por qué? Porque así es el cuerpo humano, que es un templo. Pueden salir variantes de Adán. Cuando Adán en el futuro se da cuenta, venga, me salió un hijo negro, pero también sale un hijo moreno, y luego me sale un hijo blanco, me sale un hijo que es pintor, otro que toca el piano, me sale uno que toca el instrumento, me sale uno que sabe cocinar.
empieza a aparecer ¿qué? Variantes de Adán. Y Adán dice, venga, yo creo que todos mis hijos sean reyes. Y Dios dice, no, tu naturaleza, Adán, es que todos salgan con diferentes funciones. Algunos van a ser pintor, otros van a hacer eso, otros van a hacer esto, otros van a hacer eso, otros van a hacer eso. Todos van a tener una función diferente y al final se vuelve ¿qué? Una ciudad, una ciudad, una ciudad. Pero ya estábamos ¿qué? Dentro de Adán. Y Dios entiende de que luego van a aparecer otros Adanes con otros gustos sexuales diferentes al Adán original. Al Adán original le gusta ¿qué? La mujer. Pero luego van a aparecer otros Adanes que van a tener un gusto por el mismo Adán, que son los trans. Los trans siempre aparecen. Los trans. ¿Por qué? Porque ellos vienen del páncreas. Ellos vienen del páncreas. Por eso el páncreas cumple una función en el cuerpo. Y luego él viene y se manifiesta en la tierra. ¿En forma de qué? De un niño. De un niño que tiene otros gustos. Lo mismo pasa con quién? Con el gay. El gay viene de qué? De la región de el intestino delgado y el intestino grueso. Por eso siempre hay uno positivo y otro negativo. Y ellos trabajan ¿con qué? Con el estiércol. Porque cumplen esas funciones. El Adán original viene de dónde? Del corazón de Dios. Eva viene de dónde? De la costilla. Todos venimos de qué? De una región de nuestro cuerpo. Un padre dice, no, mi hijo me salió trans. ¡Uf! ¡Qué error! ¿Por qué? Porque él es tu páncreas. Él es tu páncreas. Es realidad. Y él viene a cumplir una función en la tierra. Tú no lo decidiste. Ni la madre ni el padre lo decidieron. ¿Quién lo decidió? El creador. Lo decidió Dios. Porque Dios entiende de que de Adán vienen a aparecer todas las variantes. Aparece que el Adán original, aparece la mujer, aparece que el trans y aparece que los homosexuales y aparecen otros, el cantante, el que toca el piano, el panadero, el que nos da la carne, el carnicero, el agricultor. Dios sabe de que después empiezan a aparecer todas las variantes de Adán. Por eso Adán era que un arca, le dijo Dios, multiplíquense. Y cuando le dijo multiplíquense, dijo, saca tus variantes para que formes una ciudad, formes pueblos. Porque Dios ya sabía de que dentro de Adán ya estaban ¿qué? Todas sus variantes. Por eso Adán es un arca. Todos estábamos dentro de Adán. Y lo que hemos estado haciendo es que descomprimiéndonos, descomprimiéndonos. Y por más de que tú digas, no, es que los primeros humanos no tenían trans ni tenían homosexuales. Eso es decir, nosotros también teníamos trans y teníamos homosexuales. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros siempre hay un trans, que es nuestro páncreas. Siempre tenemos que homosexuales, que es nuestro eh, intestino grueso y nuestro intestino delgado. Y ellos trabajan para nosotros, ¿para qué? Para procesar el estiércol. Y ellos vienen a cumplir esas funciones aquí a la tierra. Ellos vienen a cumplir esas funciones aquí en la tierra. Es realidad. Se manifiesta de la misma manera. Y Dios ya lo sabe. Jehová nuestro Dios ya lo sabe. El problema es el prejuicio de que del Adán original. Que el Adán original aborrece. Muchas veces le pasa eso. El Adán original llega a aborrecer a sus variantes. Y dice, yo no soy eso. Pero tú tienes un páncreas dentro de ti. Tú tienes un intestino grueso y un intestino delgado. Sino que luego el que hace se manifiesta en forma de persona. En forma de persona. Y llegamos a aborrecerlos y no dejamos de que ellos se acerquen a Dios. Y Dios dice, dentro de ti, Adán, todos tenemos una variante que trans, una variante que homosexual. Todos tenemos una parte de mujer, porque todos somos un arca. Todos la tenemos dentro de nosotros. Todos la tenemos dentro de nosotros. Y Dios lo sabe, porque Él es el creador. Él lo sabe. Él lo sabe. Y para ellos hay algo especial que se llama la conversión. Ellos, para poder cumplir esas funciones aquí en la tierra, deben que convertirse a Dios. Y Dios les enciende un fuego sagrado. Y ese fuego sagrado los transforma literalmente en dioses. ¿Para qué? Para que ellos no se enfermen. ¿Por qué? Porque si ellos empiezan a tocar esos placeres prohibidos sin que tengan el fuego sagrado, al final van a morir. No van a durar mucho tiempo aquí. ¿Por qué? Porque su sangre se va a contaminar, no va a poder resistir. Entonces lo que ellos tienen que hacer es convertirse a Dios y utilizar esos placeres como fuego sagrado. Dios los transforma, los convierte a Dios y les da un fuego sagrado.
Y con ese fuego sagrado tú puedes disfrutar de los placeres que ellos tienen, de los gustos sexuales que ellos tienen, pero solamente con el fuego sagrado. Sin el fuego sagrado, ellos al final, por sus enfermedades, van a morir y pueden contaminar a los demás. Es realidad. Es realidad. Hay que encenderles un fuego sagrado y solamente Dios se encarga de encenderles ese fuego sagrado, porque Dios es el creador. El problema es que ellos muchas veces también cuando crecen, crecen con un odio que les transmite la sociedad. Dicen, no, Dios, ¿por qué me envió así como un trans? ¿Por qué? Y empiezan a odiar a Dios en su interior. Y no hay por qué odiar a Dios porque Dios entiende, porque Dios fue el que los creó y los envió a cumplir una función. Pero ellos empiezan ¿qué? A odiar al creador. Y Dios dice, si tú me odias, amigo, la sociedad también te va a odiar. Entonces lo que tiene que hacer el trans y el gay es que acercarse a Dios para que Dios los convierta a Él y cumplan la función que Dios les dejó en la tierra. Y el Adán original debe entender a sus variantes porque créanme, los de Babilonia se dieron cuenta de que, venga, ¿por qué vuelven a aparecer los gays? Porque todos tenemos gay, al final todos tenemos una parte de trans. En Egipto siempre ocurría, porque eso vuelve y ocurre y el creador es consciente de eso. Jehová dice, yo soy consciente de eso, pero ¿por qué le tienen miedo al creador? Tienen que acercarse al creador porque les tiene que hacer un proceso alquímico, mental en el cuerpo, para que puedan disfrutar de sus placeres. Si no, no van a poder disfrutar de sus placeres, sino que van a morir a temprana edad, con enfermedades. VIH-Sida los va a matar. Pero Dios, ¿qué hace? Les hace un proceso alquímico mental dentro de ellos. Y se les enciende un fuego sagrado. Y ese fuego sagrado los protege de todas las enfermedades. Y les purifica la sangre. Y ellos van a poder vivir. Y la iglesia debe entender eso. Porque la iglesia está conformada por un cuerpo. Y para nosotros poder formar la iglesia debemos tener un páncreas. Y debemos tener ¿qué? Un intestino delgado, un intestino grueso. Es realidad. Debemos entender eso. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 18. Dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios a Adán, al Adán original, que es este es el Adán original, el Adán original. A él le dio un solo mandamiento, tenía una sola prohibición de que no comieran el fruto prohibido. Una sola, de resto podía hacer lo que quería, porque él tenía un fuego sagrado en su interior. Él tenía un fuego sagrado en su interior. Y ese fuego sagrado lo protegía de todo. Y él podía que cambiar de acuerdo al ambiente en el que se enfrentaba. Un ejemplo, digamos que Adán quería nadar en el agua con las ballenas. Su cuerpo cambiaba a un estado de ¿qué? Acuático y se le formaban unas agallas aquí y él podía respirar bajo el agua. Porque Adán, el primer Adán, el Adán original tenía la transfiguración, lo que hizo Jesús. Jesús fue a un monte y se transfiguró, que es que demostró que sus células estaban ¿qué? Vivas, todas sus células estaban vivas. Eso tenía Adán, tenía la capacidad de ¿qué? De ser antropomorfo, cambiar de forma de acuerdo al lugar en el que se encontraba. Incluso Adán podría que llegar a vivir en el agua, la Atlantis. Pero para eso necesita ¿qué? El fuego sagrado. Sin ese fuego sagrado, él no se puede transmutar, no se puede transfigurar, no puede disfrutar de los placeres sexuales. No lo puede hacer, porque si no va a morir de enfermedades. Y es necesario que él busque ese fuego sagrado. Y la mujer también, porque la mujer puede transformarse también, puede volverse antropomorfa y lo mismo, vivir bajo el agua. Pero para eso necesita que su cuerpo pueda ¿qué? Transmutar, que le aparezcan las agallas. Entonces, el ser humano podía vivir que incluso bajo el agua, la Atlantis. Pero para eso necesita ¿qué? El fuego sagrado. Sin el fuego sagrado, Dios no le permite al hombre alcanzar esos niveles de conciencia. Y nosotros debemos también aprender de que Dios envía todas las variantes. Si Dios envió a un hijo trans, es porque Dios le programó la mente.
y él tiene que cumplir una misión aquí en la tierra. El problema es que muchas veces ellos aborrecen a Dios y Dios dice, amigo, yo no te he hecho nada malo. Yo te hice, yo te creé. Solamente tenías que acercarte a Dios con respeto, porque Dios es santo, Él es bueno, Él es su majestad. Y cualquier persona que se acerque a Él con groserías, Dios lo saca de su presencia. Es realidad. Es realidad. Muchas veces los trans y los gays son muy groseros con Dios. Y Dios no tolera eso. Dios no tolera la grosería. No. Dios se enoja. ¿Por qué? Porque Él es su majestad. Él dice, esta persona con insultos, no, no, no. Es realidad. Entonces la persona debe que convertirse a Dios. Convertirse a Dios. Y Dios le permite disfrutar de esos placeres. De esos placeres. Es realidad. Dios les permite que, incluso que estén con hombres. Dios lo permite. Pero para eso tiene que pasar un proceso alquímico. Sin el proceso alquímico, Dios le dice no. Al final el hombre muere. Al final muere. Si él dice no, tiene que acercarse a Dios. Porque el Creador le permite tener esos placeres de que el hombre se acueste con el hombre. Y le quita el mandamiento. Que el mandamiento dice que el homosexual debe morir. Dios le quita ese mandamiento. Pero cuando pasa el proceso alquímico, si no lo pasa el proceso alquímico, él sigue siendo un humano carnal. Dios lo pasa a ser un ser espiritual. Y ya el ser humano no le afecta las enfermedades ni nada de eso, sino que puede incluso vivir para siempre. Es la realidad. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 27. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. ¿Tiene qué? Muchos miembros. 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 Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Al final, ¿qué? El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Pero los miembros dicen, no, nosotros somos uno. Un ejemplo, yo soy uno, pero yo tengo mi mente, tengo mi corazón, tengo mi páncreas, tengo mi intestino delgado, mi intestino grueso, tengo mi estómago, y todos ellos dicen, no, todos somos uno. ¿Cómo se llama mi brazo? ¿Cómo me llamo yo? Alejandro. Mi otro brazo, ¿cómo se llama mi brazo? Alejandro. Pero mi brazo está aparte de mí. ¿Cómo se llama él? Alejandro. ¿Cómo se llama mi pierna? Alejandro. ¿Cómo se llama mi otra pierna? Alejandro. ¿Cómo se llama mi páncreas? Alejandro. ¿Cómo se llama mi corazón? Alejandro. Mi mente, Alejandro. Mi ojo, Alejandro. Alejandro, 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 Alejandro. Todos son Alejandro. Y eso es lo que ocurre con quién? Con Cristo. La iglesia viene siendo uno con Cristo. Pero cada uno en la iglesia viene a cumplir una función. Una función, dice, son un solo cuerpo. Así también Cristo. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, sino muchos. Vamos a ponerlo en amarillo. Dice, si dijere el pie, ¿por qué no soy la mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy el ojo? ¿No soy del cuerpo? Entonces, hay unas personas que dicen, venga, yo tengo unos deseos sexuales hacia la mujer. A mí me gusta la mujer, me encanta la mujer. Bien. Pero otra persona que tiene otros deseos sexuales. Y Jesús dice, yo entiendo a ambos, porque yo sé que en el flujo del tiempo aparecen otras variantes de Adán con otros deseos. Con otros deseos. Esos deseos no se le pueden quitar. Pero para esa persona tiene que convertirse a Cristo y tiene que pasar por un proceso de conversión para que se le encienda un fuego sagrado. Sin el fuego sagrado, la gente va a odiar a los gays, va a odiar a los trans. Entre los trans, las personas que tienen que hacer entender de que Dios las envió con esa función. Porque así como el cuerpo humano tiene que un intestino delgado, un intestino grueso, los gays también vienen a cumplir esa función aquí en la tierra. Y ellos son necesarios.
son necesarios, porque siempre aparecen, pero entonces tienen que ¿qué? Convertirse y encender un fuego sagrado. Y con ese fuego sagrado la gente los va a amar y los va a ver de una manera diferente, incluso van a amar a los trans, porque ellos vienen en una condición de ¿qué? De dioses, de dioses. Esa realidad viene en una condición de dioses. Entonces, pero cuando se les enciende el fuego sagrado, sin el fuego sagrado, ellos no son nada. El mundo los odia. Es la realidad. Dice, ¿por qué no soy? Entonces, la gente va a decir, bueno, entonces Dios, ¿por qué no me envió con deseos normales? Dios dice, yo te envié con una misión. A todos Dios nos envió con una misión y cada uno tenemos deseos diferentes y debemos entender eso. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué? Somos uno, pero todos somos miembros. Entonces tú vas a decir, venga, ¿por qué yo no tengo solamente todo mi cuerpo sea lleno de qué? De corazones. Todo el cuerpo sea corazones. No, tu corazón tiene qué? Tu cuerpo tiene un corazón, tiene dos pulmones, tiene un hígado, tiene un estómago y cada uno de ellos absorbe la comida de una manera diferente. De una manera diferente. Es la realidad. Y cada uno trabaja con la comida de manera diferente. La comida va pasando. Va pasando, la comida va pasando. Entra la comida en la boca y cada uno de ellos tiene que una función. Y va absorbiendo la comida. Y al final la transforma ¿qué? En estiércol. U otra parte de la comida la transforma en estiércol y otra parte de la comida la transforma ¿qué? En energía. En energía. Entonces debemos entender eso. Debemos entender eso. Entonces dice, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Entonces aquí dice, venga, si todo el cuerpo se vuelve oído, no, todos queremos ser personas que escuchen la palabra de Dios. Todos somos ¿qué? Oídos. Entonces, ¿dónde quedan los ojos? ¿Dónde quedan los brazos? ¿Dónde queda lo demás? Dios entendía que de Adán, que es el Adán original, iba a salir muchas variantes, porque él ya sabía el resultado. El problema es el mismo Adán. Adán empieza a odiar porque dice, uy, no, es que el gay, yo aborrezco cómo se oyen los gays, cómo se mueven y todo eso. Y es porque ellos no se acercan a Dios. Ellos, cuando son gays, rápidamente tienen que buscar al Creador. Y que Dios les arregle, les haga una conversión y les encienda un fuego sagrado. Y la persona se vuelve diferente. No son los gays que tenemos hoy en día, porque los gays que tenemos hoy en día son literalmente gays caídos en la materia. Y por eso la gente los odia. Son trans caídos en la materia. Y la gente los odia. Pero si ellos hubieran buscado a Dios con todo su corazón, Dios los hubiera convertido. Y hoy en día tendríamos personas que literalmente parecerían dioses. Porque Dios los manda con una misión importante. El realidad tiene una misión importante en la tierra. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, el pastor debe entender eso, porque muchas veces el pastor dice, entró otra vez este gay a la iglesia, o entró este trans otra vez a la iglesia, ¿yo qué hago? Y mucha gente piensa que en echarlos, y Dios dice, no, tienen que dejarlos que ellos se acerquen a Dios, porque Dios los creó, y Dios entiende con la misión que los envió. Créanme, los gays y los trans son las personas más importantes para Dios, porque cumplen una misión importante, así como el cuerpo. Tú dices, no, ¿qué haría yo si mi intestino delgado y mi intestino grueso? ¿O qué haría yo si mi páncreas? Necesitas tu páncreas y tu intestino grueso y intestino delgado. ¿Para qué? Para transformar el estiércol. Lo necesitas sí o sí, ¿o no? Entonces no podemos quitarle eso a Dios. Ellos necesitan a Dios y Dios lo necesita a ellos. Así funciona esto. Y dice, si todo fuese oídos, ¿dónde estaría el olfato? Necesitamos ¿qué? Olfato. Cada parte del cuerpo cumple una función, así cada persona viene al mundo con una función. El problema es que no entendemos a Dios. Por eso debemos entender a Dios. Dice, mas ahora Dios ha colmado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Quién lo decidió? Dios. Dios crea al Adán original, que es Adán, el Adán original que tiene gustos por las mujeres, pero Dios también crea el qué, el trans, y crea también al gay. Dios crea a todos. Dios los crea a todos. Y tú dirás, entonces, ¿por qué Dios nos dejó el mandamiento de que debemos matar a los homosexuales? ¿Por qué? Porque el Adán original es el responsable
de guiar a las demás variantes, de guiar a las demás variantes y explicarles la función de ellos. El Adán original muchas veces se corrompe con la otra variante y no puede pervertirse de esa manera. Él debe guiar al otro Adán, al primer Adán. Es decir, hay un Adán original, el que primero aparece. Luego empiezan a aparecer otros Adanes. Y el Adán original a veces no entiende su naturaleza. Y dice, ah, mi hijo me salió gay. Muchas veces lo echan de la casa o buscan matarlo porque odian muchas veces al gay. Y dicen, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Y es que no entiende su naturaleza. Dentro de él hay una parte. Y ese niño sacó la información del cuerpo del padre. Y viene de su intestino grueso y su intestino delgado. Y él viene a cumplir una función acá. El Adán muchas veces aborrece eso y no busca armonizar, entenderlo. Y por eso el Adán original debe llevarlo ante Dios y decirle, Dios, trabaja en él. Y Dios trabaja en él. Y lo transforma en un Adán mejor. Un Adán mejor. Dice, porque si todos fuésemos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínate donde todo el cuerpo fuera un solo órgano. No viviríamos. Porque necesitamos ¿qué? Complemento. Necesitamos respirar, oler, necesitamos saborear, necesitamos ver, necesitamos oír. Miembros diferentes y cada uno cumple una función. Lo mismo pasa con la iglesia. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Por eso no podemos decirle al homosexual o al trans, no, aléjate de la iglesia. No podemos decirle eso, sino que ellos cumplen una función. Ellos cumplen una función, ellos son los más importantes. Eso vienen siendo los más importantes. Entonces, el ojo no puede decirle a la mano, mano, no te necesito. Porque yo diría, no, mi mano yo la necesito. Necesito mis dos manos. Mis dos ojos son sagrados, mis manos son importantes. Porque todo me lo dio Dios. Es realidad. Ni tampoco la cabeza a los pies. La cabeza decirle a los pies, no, es que no te necesito. ¿Por qué? Porque los pies lo necesito para caminar. Una función diferente. Y la cabeza la necesito para qué? Para mirar arriba. Una función diferente. Y así mismo ocurre en la iglesia. Cada miembro cumple una función y no todos los miembros tienen los mismos deseos. No tienen los mismos gustos. Pero para el gay y para el trans hay una ¿qué? Hay una conversión. Hay una conversión. Sin esa conversión, el mundo empieza a aborrecerlos. Si no se acercan a Dios, el mundo empieza a odiarlos. Es realidad. Dice, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo se parecen más débiles. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Miren lo que dice, los que son más débiles son que los más necesarios. Por eso decimos, no, es que los gays y los trans, ¿cómo van a ser necesarios en la iglesia? Sí, sí, ellos son los más importantes para Dios. Son los más importantes. El problema es el Adán original que odia a sus otras variantes. Y no se entiende de que en el futuro, cuando tú vivas en la eternidad, a ti te van a dejar de gustar las mujeres. Porque te cansas de estar con una mujer. Tú dices, Dios, me dice la vida eterna. Llevo 1000 años con las mujeres. Estoy cansado de esta experiencia. Quiero otras experiencias. Por eso Dios ha vivido que en la eternidad. Jesús ha vivido en la eternidad. Y ellos le ofrecen al hombre que la vida eterna. Y en la eternidad tú te vas a cansar de ser un hombre. Y vas a querer vivir como una mujer. La transfiguración. Pero la transfiguración es diferente porque puede moldear tus células para transformarte en una mujer. Tú dices, Dios, he vivido 2000 años como mujer, estoy cansado de ser mujer. Dios te dice, hay más posibilidades. ¿Quieres vivir como una ballena? ¿Quieres vivir como un león? Y tú te puedes transfigurar. La transfiguración es que tú cambias tus moléculas, tus átomos, y te transfiguras en el ser que tú quieras y vivir de la manera que tú quieras. Eso es lo que Dios le ofrece al hombre en la eternidad. Tú dices, venga, yo quiero ser, ¿qué es un carnicero? Quiero aprender a cortar la carne. Ah, bueno, ve, vive y cumple la función de un carnicero como hombre.
Ah, no, yo quiero ser un panadero, quiero aprender a cocinar pan. Ve y vive y aprendes y vas adquiriendo más conocimiento. Y la persona dice, no, yo ya he vivido muchísimas vidas, pero el hombre todavía no tiene esa capacidad, sino que él está demostrando, está trabajando para demostrar ganar la vida eterna. Y en la vida eterna Dios te va a permitir todo eso. Dice Dios, yo no sé qué es física, quiero estudiar todo sobre la física. Dios te dice, ¿quieres ser listo? Ve y estudia toda la física cuántica. Por eso se necesita muchísimo tiempo para aprender toda la física. Tú dices, no, yo quiero ser un químico. Dios te dice, ¿quieres ser un químico? Ve y estudia. Tienes la vida eterna. Estudia todo lo que quieras. Pero el hombre todavía no ha ganado la vida eterna porque hasta el momento no ha demostrado ser digno de la vida eterna. Todavía no lo ha demostrado. Y dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos están destinados a más dignidad. Miren eso que lo está explicando, no yo, sino un discípulo. Lo escribió, dijo, aquellos del cuerpo que parecen menos dignos. Los trans y los gays son que los menos dignos. Dicen, a estos vestimos más dignamente. Ellos al final se vuelven ¿qué? Más dignos ante Dios. Porque ellos vienen a cumplir una función en el mundo. Dios los mandó con una intención, con esos deseos sexuales. Dios los envió con esa intención, esa realidad. Ellos vienen a cumplir una misión en el mundo. El problema es que ellos necesitan un fuego sagrado. Y sin ese fuego sagrado no pueden disfrutar de esos placeres. ¿Por qué? Porque se van a enfermar y van a morir. Necesitan el fuego sagrado. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Con más decoro. Es la realidad. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen en él. Cuando tú dices, uy, no, es que yo me golpeé un dedo, ¡oh! Pero lo siento en todo mi cuerpo. ¿Por qué? Si ustedes son muchos órganos, ellos que hacen, comparten el dolor, son una unidad. Y así mismo ocurre con Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos ¿qué? Los miembros del cuerpo. Los miembros del cuerpo. Y todos venimos aquí a cumplir una función. Todos venimos a cumplir una función. Cada persona es necesaria. Cada célula de tu cuerpo es necesaria. Tú no puedes decir, no, es que, uy, no, yo aborrezco los trans, los homosexuales, entonces tengo que sacarte ¿qué? El páncreas. Te saco tu intestino delgado y tu intestino grueso. Porque no lo necesitas. Jesús dice, yo necesito a todos. Todos son necesarios, todos. Por eso los creó, si no los hubiera creado. Y ya, punto. O sea, ya, si no, no los hubiera creado. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros de él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Entonces, todos hacemos que parte de una unidad, todos, todos. Y con Cristo. Y Cristo también hizo que al trans, hizo también al gay, hizo al Adán original, que es el Adán que tiene gustos por el hombre y por la mujer. Él es el Adán original. Y los demás son sus variantes. Son sus variantes. Es realidad. Esto es muy bien explicado en la Biblia, porque los apóstoles entendían eso, de que ninguna persona se puede quedar por fuera de la salvación, porque el castigo que determinó Jesús para los rebeldes y pecadores es grave. Es grave. Jesús fue el que creó el infierno para castigar a Satanás y sus ángeles y las personas que se rebelen contra Jesús. Si tú te rebelas contra Jesús, Jesús no te va a decir, amigo, yo soy un Dios. Es mi deber castigar. Y te va a echar en el horno de fuego por la eternidad. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega.
Mucha gente no entiende cuando Jesús dice que Él es el alfa y la omega. Eso lo vamos a explicar en un momento. Pero cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, Él te está diciendo, mira, yo soy el alfa, el más amoroso. El mandamiento de Jesús, que es el amor. Pero Jesús te dice, yo también soy el más cruel. Jesús es el más cruel. Es realidad. Jesús dice, yo soy el más amoroso, pero también soy el más cruel. ¿Por qué creen que los demonios le tienen tanto miedo a Jesús? Que tú le dices a un demonio, en el nombre de Jesús te vas. Y él se va. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Jesús? Porque Jesús es el creador. Los ángeles no pueden crear. Los demonios no pueden crear. Jesús creó el cielo y creó el infierno para dar a cada uno lo que se merece. Y los demonios saben de que Jesús es el que pone a los demonios en el infierno. Y por eso cuando tú le dices a un demonio, vete, él se va. A Jesús le tienen mucho miedo en el cielo. Se le llama el temible. Él da mucho temor. Él da mucho temor. Jesús dijo, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo. Una persona puede venir y pegarme un tiro. Puede cortarme la cabeza. Puede incluso descuartizarme. No tendría problema. Es el cuerpo. Pero Jesús dijo, el alma no pueden destruir. ¿En dónde? En el infierno. ¿A quién estaba haciendo mención? A él mismo. Él puede destruir que el alma y el cuerpo en el infierno. Y Jesús hace esto. Te quita el alimento, te quita el dormir, te quita el sexo, te quita todo placer. Y en el infierno vas a sentir ¿qué? El fuego en tus brazos. Vas a sentir el fuego. Tú. ¿Quién más lo va a sentir? Solamente tú. Si te condenas, por eso él dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el más amoroso, pero también soy el más cruel. Porque Jesús, como creador, es el que tiene que tomar las decisiones difíciles. Recordemos, Jesús en la eternidad es conocido como Melquisedec. Y Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, tiene que tomar las decisiones difíciles. Y él tiene que tomar las decisiones difíciles ¿de qué? De destruir Sodoma y Gomorra, de destruir Nínive, de destruir la generación de Noé, el diluvio. Él es el que provoca el apocalipsis, la Biblia lo dice, te dice que Jesús hace sonar las trompetas y él va a tener que matar mucha gente que se rebela contra él. La gente que se rebela contra él va a morir en el apocalipsis y Jesús se encargará de que de destruirlos. Por eso te dice, mira, yo soy el alfa y la omega, yo soy el más amoroso, pero también soy el más cruel. Elige qué parte de mí quieres conocer. En la realidad, él te lo dice. Él te lo dice. Es la realidad. Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8 dice, dijo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces debemos entender que en el cuerpo no todos tenemos la misma función, sino que algunos van a tener una función muy extraña y tú vas a decir, venga, ¿por qué Dios va a necesitar gays en la iglesia o trans? ¿Por qué? Así tu cuerpo también necesita ¿qué? Un páncreas. Y tu cuerpo también necesita ¿qué? Un intestino delgado y un intestino grueso. Tu cuerpo los necesita y tú dirás, pero venga, claro, es que el intestino grueso y el intestino delgado trabajan con el estiércol y cumplen una función dentro de mi cuerpo. En la iglesia funciona lo mismo porque en la iglesia es un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Debemos entender eso. La iglesia es un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Debemos entender eso. La iglesia es un solo cuerpo. Y ellos hacen parte de nosotros. Incluso tú tienes un trans dentro de ti y también tienes una parte gay dentro de ti y tienes que un Adán original, que es el corazón. El corazón es el Adán original. El Adán original. La mente es femenina. Todos tenemos eso. Debemos entenderlo, pero dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo
Somos un cuerpo en Cristo. Pero recordemos, como los trans y los gays tienen unas funciones diferentes, ellos tienen que pasar por una conversión. No es los gays que tenemos hoy en día, sino que tienen que convertirse. Tienen que pasar por un proceso alquímico mental. Disculpen, un proceso alquímico mental para poder vivir en esta realidad. Tienen que pasar por una conversión. Sin esa conversión no van a poder acercarse a Dios. Tienen que primero pedir perdón, reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, limpiarnos, pasar por el proceso alquímico mental, que eso dura 2 años. 2 años. Acelerado. 5 años de manera normal. De manera normal. Y la persona es convertida. Y Dios le permite incluso disfrutar de esos placeres. Que él tenga una relación con el hombre. Y le quita un mandamiento. Le quita un mandamiento. En la realidad, por eso debemos entender de que algunas partes del cuerpo se les quita un mandamiento. Y a otros se les pone otros mandamientos. Debemos entender eso. Es realidad. Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, Dios a cada uno también le reparte dones. Eso es importante explicarlo. Los dones. Porque Jesús es conocido como el Señor de los dones. Y muchas veces los pastores le tienen miedo a los dones. Los pastores le tienen miedo a los dones. Porque Jesús hace esto. Llama a una mujer, le dice, ven, te voy a enseñar. Y Dios empieza a trabajar con una mujer de forma interna. Y le dice, mira, tú puedes llegar a hablar con los animales. Y viene la mujer y le dice al pastor, yo puedo hablar con los animales. Y el pastor dice, uy, no, 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 ¿qué está pasando con mi iglesia? Dios, ¿por qué me lo pones tan difícil? Tengo una bruja en la iglesia. Y Dios te dice, no, yo estoy trabajando en tu iglesia y yo le estoy repartiendo dones a esa mujer. Yo le estoy repartiendo dones a esa mujer. Esa mujer tiene el don de hablar con los animales. ¿Como quién? Como Eva. Como Eva. Eva es madre de los vivientes, madre de todo ser. Hay mujeres que llegan a alcanzar ese don, sino que el pastor se asusta porque dice, venga, ¿yo qué hago con una mujer que habla con los animales? La echo. Cuando la echa, se vuelve que una bruja, porque la alejó de Dios. Si ella se mantiene cerca de Dios, Dios le va a seguir enseñando. Y le enseña, y le enseña. Si ella se aleja de Dios, se vuelve que una bruja. Porque Dios le enseña. Ese es el deber de la mujer, tener una conversación con los animales. Ella despertó en conciencia, tiene un nivel de conciencia mayor a nosotros, una profetisa. Dios le reparte dones. Pero muchas veces, ¿qué hace el pastor? Se asusta. O muchas veces la persona se vuelve que envidiosa. Dios, ¿por qué no me lo diste a mí? Yo soy el pastor de la iglesia. Y muchas veces, ¿qué hace? Se separan. Entonces, ¿qué hacen? Se dividen. Y Dios dice, el cuerpo no se puede dividir, sino que deben estar juntos. Cada parte del cuerpo tiene un don. Uno dice, yo respiro. Otro dice, no, yo cumplo la función de trabajar en la sangre. Yo cumplo la función de ¿qué? De trabajar la energía. Cada uno tiene una función y no debemos ser envidiosos porque la envidia es peligrosa. Una gente va a decir, no, Dios, ¿por qué no me lo dio a mí? ¿Por qué Dios no me lo dio a mí? Y se vuelven que envidiosos. Y la envidia hace que tú hables mal de la otra persona. Y dices, no, esa hermana es bruja. Esa hermana es bruja porque hace esto y hace eso. Es una bruja, hay que echarla, hay que quemarla. Y Dios dice, ustedes la queman y yo los mando a un holocausto. Dios lo hace porque Dios se enoja. Dios estaba trabajando con esa mujer. Entonces lo que deben hacer las otras mujeres es decir, tú eres una mujer íntegra porque oras y Dios te ha dado dones. Enséñanos a nosotros. Entonces, las demás personas se acercan a esa persona a que les enseñe. A que les enseñe. Eso es lo que hacen. Acercarse a esta mujer para que les enseñe. O lo mismo pasa con el hombre. El hombre también puede tener unos dones. Lo que el hombre también debe ser que no se debe enaltecer, decir, sí, yo lo hago todo por mí. Porque yo, esa es otra cosa que le puede pasar al hombre, se enaltece. Y toma el puesto de Dios diciendo, no, yo, de mi fuerza. Y Dios dice, venga, no le está dando honra a Dios. Y Dios, ¿qué hace? Desecha a ese hombre. El hombre tiene que tener cuidado porque tiene que decir, no, gracias a Dios que me dio este don. El que hace el milagro es Cristo. Yo solamente, ¿qué? Soy un siervo de Él. Humildad, humildad. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso porque Él reparte dones. Él reparte dones, pero muchas veces el pastor se asusta o el sacerdote se puede volver envidioso. Se pueden volver envidiosos y la envidia hace que se dividan. Entonces, cuando se divide,
La persona dice, me echaron de la iglesia, ahora yo cómo voy a ir a buscar a Dios. Necesito buscar dinero. Voy a prestar servicios de brujería. Se volvió un brujo, pero salió de la iglesia. Y se volvió un brujo. Y Dios se enoja con el pastor, diciéndole, pero es que yo estaba trabajando con él, estaba trabajando con ella. El problema es que el pastor, ¿qué hizo? Se asustó, porque no estamos acostumbrados a ver gente con poderes, con dones, o sí, normalmente no estamos acostumbrados, entonces el mundo espiritual se va a empezar a despertar, y tú vas a empezar a repartir dones, y una de las personas que más dones llegan a tener son los homosexuales y los trans. Por eso ellos son tan importantes, porque ellos tienen la capacidad de despertar esos dones. Ellos tienen mucha capacidad espiritual, sino que ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Esa realidad es un problema que ellos no lo saben. Por eso tienen un poder enorme. Ellos tienen un poder enorme. Es realidad. Tienen un poder enorme. Según la gracia que nos es dada. Y todo lo recibimos, ¿por qué? Por gracia. Si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Y si de servicio, de servir. Hay gente que dice, no, es que yo me siento bien sirviendo a los demás. A mí no me gusta sentarme a que me traigan todo, sino que me gusta llevar. Es una persona que tiene un don de servicio. Es realidad. Hay gente que dice, no, es que a mí me gusta servir. Yo no le puedo decir, no, es que tú tienes que sentarte para que los demás te sirvan. No, porque su naturaleza es ¿qué? Servir a los demás. Cada uno tiene que una naturaleza diferente. Y Dios como creador entiende eso porque Dios creó a Adán con esa intención. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que predice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces debemos entender que así como un cuerpo, la iglesia también se comporta como un cuerpo. Y todos los miembros son ¿qué? Diferentes. Diferentes. Ahora bien, entonces debemos entender esto, de que el Adán original es el corazón. Es el Adán original. Y Eva es sacada ¿de dónde? De la costilla. De la costilla. El páncreas, el trans, el gay, el intestino grueso y el intestino delgado. Ellos vienen aquí a cumplir una función. Ellos vienen a cumplir una función. Es realidad. Vienen a cumplir una función para Cristo. Si ellos no cumplen la función para Cristo, Dios los desecha y, y la sociedad los va a aborrecer. Como lo que pasa hoy en día. El cuerpo no armoniza, no armoniza. Y eso es porque la misión debe ser completada solamente para Cristo. ¿Por qué? Porque ellos van a despertar unos poderes increíbles. Y Dios dice, solamente se los doy a los que sirvan a Cristo. Solamente a ellos se los da, a nadie más. Si vienen a cumplir la función, para Cristo. Porque los demás, si tú eres un gay y dices, no, es que Dios no me necesita, porque me creó así. La persona se muere en su enfermedad. El trans es aborrecido y se muere en su enfermedad. Y Dios lo que hace es que activarle un fuego sagrado. Y eso es lo que ellos deben buscar. El trans debe buscar primero que todo a su creador. Amarse a su creador, amar al creador y hacer que él encienda el fuego sagrado. Y con el fuego sagrado él va a poder disfrutar de los placeres, como estaba el primer Adán. El primer Adán solamente tenía que un mandamiento. El primer Adán tenía solamente un mandamiento. Un solo mandamiento. Asimismo, Dios a los trans y a los gays, ¿qué hace? Les quita los mandamientos cuando se les enciende el fuego sagrado. Sin el fuego sagrado ellos no van a poder hacer nada. No van a poder hacer nada. En la realidad, debemos entender eso. Y la iglesia debe entender eso también. Deben entender eso que la iglesia tiene que páncreas, intestino delgado, intestino grueso. Y que Dios trabaja en ellos. Y no debemos quitar la posibilidad de que ellos se salven. No podemos quitársela. Porque si le quitamos esa posibilidad, Dios nos la quita a nosotros. Dios nos quita la salvación a nosotros. No podemos quitar la salvación a ellos. Porque ellos también tienen derecho. Ellos tienen derecho. Porque ustedes deben saber una cosa. Dios llama. Dios llama. Pero luego, Él dice, no quisieron venir. Ellos, si se quedan lejos de Dios y dicen, no escuchamos el llamado de Dios, luego Dios los envía a cazar.
a matar, que se les cumpla el mandamiento. Entonces ahí empieza ¿qué? A regirles la ley, que el hombre, por cuando se acostó con el otro hombre, debe morir. Y Dios envía a que ellos sean que limpien la tierra de ellos. Dios manda eso. Es realidad. Así funciona el mundo. Debemos entender eso. Jesús actúa de esa manera. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, una divinidad, el creador. Y Él entiende el universo, porque Él lo creó. Él entiende a Adán y entiende los deseos que luego se le despiertan. Porque hay gente que nace con esos deseos. Y Él entiende, porque Él lo hizo a propósito. Jesús lo hizo a propósito, porque tenía que una intención. Tenía una intención. Ahora bien, ustedes deben entender una cosa. Jesús ha vivido en la eternidad y Él conoce todos los estados del hombre. Todos los estados del hombre. Del hombre hay gente, tú dirás, es feo ser un payaso. A él le gusta ponerse una bola aquí y que se burlen de él. Pero hay gente que es feliz así. Hay gente que dice, no, yo soy muy feliz siendo payaso, haciendo reír a los demás. Y Jesús entiende eso. Jesús lo entiende. Él dice, sí, yo lo envié a él con esa función de que hiciera reír a los demás. Dios los crea con esa intención. Pues dice que no, yo no sería capaz de ser un payaso. ¿Por qué? Porque Dios no me creó con esa función. Hay gente que dice, no, yo soy capaz de matar. Yo digo, no, yo no soy capaz de matar. Y recordemos que el rey David, el rey David cumplió esa función. David mató a muchísima gente, pero a él nadie lo acusa de matar. ¿Por qué? Porque él mató para Dios, cumplió una función para Dios. ¿Ven la diferencia? Cuando Dios escoge una mujer, una profetisa, y Dios le enseña ¿qué? Magia. Le enseña a curar. Le enseña cómo curar con hierbas. Dios se lo enseña a la profetisa. Dios se lo enseña. Mientras ella esté sirviendo a Dios, ella no es una bruja, ella es una profetisa. Pero si ella se separa de Dios, se transforma ¿en qué? En una bruja. Si el rey David, si el rey David, si el rey David se separa de Dios, ¿se llama qué? Sería un asesino. Y lo hubieran culpado de todas las muertes que él hizo. ¿Pero por qué nadie lo culpa? Porque él cumplió la función para Dios. Y como Dios es el creador, nadie lo puede juzgar. Nadie lo puede juzgar. Lo mismo ocurre con los trans. Los trans tienen que cumplir una función para Dios. Si ellos cumplen la función para Dios, nadie puede juzgar a los trans, ni a los gays. Porque ellos vienen a cumplir una función para Dios. Pero si lo hacen para Dios, pero si ellos se separan de Dios, si ellos se separan de Dios, Dios se enoja. Y ellos, ¿qué ocurre con la gente? La gente los empieza ¿qué? A odiar. A odiar. Por eso no podemos separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente original de nosotros. Es la fuente original. Si nosotros lo hacemos para Dios, vamos a poder disfrutar. Nos separamos de Dios. Además de que todos los que están acá, como somos variantes de Dios, somos literalmente variantes de Dios, somos Dios. Jehová dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, somos dioses. Dios determinó un castigo para ellos. Por eso Jesús dice, mira, yo soy el más amoroso. Demostré amor en la cruz del Calvario. Pero Jesús también es el más cruel. Él los va a quemar en el horno de fuego por toda la eternidad. Él los va a dejar por toda la eternidad. Debemos entender eso. Debemos entender eso. Él lo va a hacer por toda la eternidad. Él lo va a hacer por toda la eternidad. Dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el más amoroso, pero también soy el más cruel. Tú debes elegir qué parte de Dios quieres conocer, la parte amorosa o la parte cruel. Pero eres libre de escoger, en la realidad. Ahora bien, por eso no podemos separarnos de Dios. Aunque un ejemplo, tengamos un ejemplo que estén atacando la iglesia y tengamos un grupo de personas que armarnos y pelear por la iglesia y tengamos que matar al enemigo.
Dios no te va a culpar por matar a esas personas, porque lo hiciste para proteger la iglesia de Dios. Pero si tú matas porque tú quieres matar a esa persona, Dios te culpa y te dice, tú eres un asesino. Eso le pasó a David. David peleó las batallas de Israel, pero él luego mató de una manera personal. Cuando mató de forma personal, Dios le dijo, tú mataste porque querías matar y lo planeaste con tu mente y tu corazón. Grave David. Y Dios lo juzgó. Dios lo juzgó duramente, hay que decirlo. Dios cuando castiga, castiga muy duro, eso no se puede negar. El rey David, él mató muchísima gente peleando las batallas de Israel, pero él luego mató de manera que él lo planeó. Eso se llama que asesinar, por quedarse con la mujer de un hombre. El que hizo, él lo planeó y Dios le dijo, David, te comportaste que como un asesino, yo no te puedo permitir eso. Y Dios lo castigó horriblemente. Eso no se puede negar. Por eso Dios no lo juzgó por las mozas que había matado de filisteos. No. Dios lo juzgó por matar a uno de ellos. Porque literalmente él mató a un servidor de él, a Urias. Y eso fue grave para David. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Fue grave para David. Entonces debemos entender eso. Que Dios muchas veces te puede levantar como un guerrero. Pero tú no puedes matar a ninguno de la congregación o a ninguno del pueblo de Dios. Sino solamente a los que él mande a ejecutar. Es realidad. Debemos entender eso. Ahora bien, debemos entender de que la iglesia, Dios es un ser andrógeno. Jesús tiene que parte masculina y parte femenina. ¿Por qué? Porque él creó al hombre y creó a la mujer. Él creó a ambos. Y él programa la mente del hombre para que le guste la mujer y programa la mente de la mujer para que le guste el hombre. Y Jesús tiene que ambos gustos. Él tiene gustos por el hombre y también gustos por la mujer. Y por eso Jesús dice, yo amo la iglesia. Y la iglesia está conformada por hombres. La iglesia está conformada por hombres. La iglesia. Ustedes deben saber de que el mundo, desde abajo, nosotros vemos a Dios, pero Dios nos ve desde arriba y desde arriba todo se ve diferente. Desde arriba Dios mira literalmente a una mujer que es la iglesia, una mujer andrógena, la iglesia. Pero desde abajo nosotros decimos, venga, pero es que yo veo una cantidad de personas y eso es la iglesia. Y Dios ama los hombres, las mujeres, los niños, sí. Pero desde arriba Dios mira es a una mujer andrógena. Desde arriba Dios mira a una mujer andrógena. En la realidad, así funciona esto. Así funciona esto. Entonces debemos entender eso. Es realidad. Debemos entender de que todo se mira, Dios todo lo mira diferente porque Dios es muy grande. Es muy grande. Desde arriba todo se mira diferente. Cuando estamos arriba todo se mira diferente. Entonces la iglesia está ¿qué? Llena de hombres. ¿Y Dios se enamora de qué? Del hombre. El hombre, que es un Dios, se enamora de la mujer. Y la mujer es el alma. El alma. Y Jehová nuestro Dios, Él es el Dios de dioses. Dios de dioses. Por eso, el Dios de dioses se enamora del Dios. El Dios se enamora del alma. El alma se enamora del planeta y de los seres. ¿Por qué? Porque la mujer fue coronada como madre de los vivientes. De Vivi. De Vivi. De Vivi. Y Jesús es ¿qué? La cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el esposo. Y la iglesia es la esposa. ¿Sí entienden? Efesios capítulo 5, aquí lo dice, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces debemos entender de que Dios se enamora del hombre, el hombre se enamora de la mujer. ¿Por qué? Porque siempre tú te enamoras de uno que esté por debajo de ti.
Jehová, que es el Dios de dioses, y Jesús se enamora del Dios, que es el hombre. ¿Y por qué Dios se enamora del hombre? Porque el hombre es la versión de Dios del pasado. Jehová nuestro Dios y Jesús son los señores del tiempo. Son los señores del tiempo. ¿Ellos están qué? Fuera del tiempo. Ellos están fuera del tiempo. Y ellos crearon a Adán. Pero Adán es la versión original de Dios. Es la versión original de Dios. Y por eso Adán, cuando viaja en el futuro, ¿se vuelve quién? Jehová nuestro Dios. En el futuro, todos vamos a ser ¿qué? Jehová. Vamos a vivir la vida eterna y vamos a ser parte de él. Cuando Adán viaja en el futuro, se vuelve Jehová. Cuando Jehová viaja al pasado, se vuelve ¿qué? Adán. Es un ciclo continuo. Entonces, Adán es una chispa de Dios, porque Dios se enamora de él mismo. Dios se enamora de él mismo, porque Dios sabe de que Adán es él del pasado. Es la versión de él del pasado. Y por eso se enamora de él mismo. Por eso, como tú dices, no, yo amo mi cuerpo. Asimismo ocurre con Jehová y Adán. Él dice, él es mi versión del pasado. Yo me amo a mí mismo, que es Adán. Por eso Jesús, ¿qué hace? Se ama a sí mismo. Porque ellos viven fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Y él se ama a sí mismo. Él se ama a sí mismo. Y la mujer es el alma de Adán. Y ella fue coronada como la madre de los vivientes. Por eso el nombre de Eva no es Eva. Es una traducción. Originalmente es Vivi. Porque ella es madre de los vivientes. Fue coronada como la madre. La madre. En la realidad. Y Jesús sabe el cambio que le ocurre al hombre en el tiempo. Entre más vive el hombre o la mujer en el futuro se va a cansar del hombre y quiere ser hombre para sentir que es ser mujer. Y el hombre dice, yo estoy cansado de ser hombre y quiero saber qué es ser mujer. En el tiempo al hombre le ocurren ese cambio de gusto. Y tú dirás, yo no tengo esos gustos todavía. ¿Por qué? Porque tú no has vivido en la eternidad. Cuando tú vivas en la eternidad, vas a sentir eso. Vas a decir, venga, Dios, yo te he adorado por miles de años, pero yo estoy cansado de ser hombre. Quiero explorar otras cosas. Quiero ser un león. Dios se va a decir, transfigúrate. ¿Tiene la transfiguración? Todavía el hombre no la tiene. Pero cuando el hombre tenga la transfiguración, que fue lo que Jesús hizo, el hombre se va a transfigurar en qué? En un león. Va a poder vivir en la naturaleza y saber qué es ser un león. Por eso Dios creó tantos seres. Y el ser humano va a poder vivir en la vida cada vez que él quiera, pero todavía el hombre no ha ganado la vida eterna. El hombre está mostrando ser digno, es como una candidatura ¿a qué? A la vida eterna, a ganarla. Pero Dios sabe de que en el tiempo el hombre en la eternidad va a desarrollar otros gustos. Por eso Dios es consciente de Adán y es consciente de Eva. Pero primero ellos tienen que encender un fuego sagrado dentro de ellos y por eso ellos no se acercan a Dios. Por eso es importante que el hombre se acerque a Dios y encienda ese fuego sagrado. ¿Para qué? Para buscar la transfiguración, que fue lo que hizo Jesús. Ahora bien, ustedes deben saber de que la iglesia debe entender una cosa. Jehová nuestro Dios le gusta mucho la variación. La iglesia muchas veces juzga lo que Dios no juzga. Jehová nuestro Dios nunca te va a juzgar a ti por un corte de cabello. Él nunca te va a decir, mira, te voy a hacer al infierno por tener una cresta. Estás todo rapado por acá y tienes una cresta en la cabeza. Dios no te va a condenar por eso, porque ninguna persona se puede condenar por eso. Dios no te va a condenar por utilizar unos aretes. No te va a condenar por utilizar unos aretes. No te va a condenar por utilizar maquillaje. No te va a condenar por eso porque ninguna persona se puede condenar. Imagínate tú a Dios juzgando a una persona simplemente porque se hizo un corte rarísimo. Dios no te juzga por eso.
Porque a Dios no le interesa eso. Porque Dios te entregó la vida a ti y tú eres libre de hacerte el corte que tú quieras. El corte que tú quieras, te lo puedas hacer. Dios te juzga por los mandamientos. Y ahí es donde el hombre entra a elegir, a decir, venga, el pastor me juzga porque yo entro a la iglesia con mi cresta, pero Dios no me juzga por eso. Dios me juzga ni por la ropa. Dios me juzga por los mandamientos. El primer mandamiento dice que yo debo amar a Jehová nuestro Dios con todo mi corazón y con toda mi mente. Y yo amo a mi creador. Yo por eso vengo a la iglesia con mi cresta. Pero el pastor se disgusta porque el pastor me está juzgando por mi apariencia. Pero yo siempre vengo al culto y digo gracias a Dios porque tú me creaste. Y Dios no se enoja conmigo, ¿o sí? Dios no se enoja conmigo, porque yo estoy obedeciendo sus mandamientos. Dice que yo debo honrar a mi padre y a mi madre. Yo trabajo y le doy a mi padre y a mi madre lo que él quiere, lo que ellos quieren. Yo guardo día de reposo. Yo ayudo al pobre, yo ayudo al menesteroso. Yo doy mi ofrenda. El pastor me está juzgando por mi apariencia. Entonces Dios dice, el pastor está juzgando algo que Dios no juzga. Piensa, Dios va a echar a una persona en el horno de fuego por toda la eternidad por un simple corte de cabello. No, Dios te juzga si tú matas, si tú cometes adulterio, si tú fornicas, si tú robas. A Dios no le gustan los ladrones. Dices, venga, pero es que yo utilizo mi cresta, pero yo a nadie he robado. Yo no cometo adulterio ni fornico. Ahí los pastores que están haciendo están juzgando por la apariencia, por la apariencia. Y Dios dice, ustedes no deben juzgar así porque Dios creó el gallo. El gallo es un animal que Dios le hizo el corte de qué? De la cresta. Y Dios dice, yo creé al animal y le hice ese corte de cabello. Al caballo le hice otro corte de cabello. Al cuerpoespín le hice otro corte de cabello. A todos los animales le hice un corte de cabello diferente. Entonces, ¿Dios se va a enojar por un corte de cabello? No. Dios te juzga por la ley de Moisés. Por la ley de Moisés. Jesús dijo, yo no he venido para abolir la ley ni los profetas. Recordemos que los gays y los trans, cuando se convierten a Jesús, ellos vienen a cumplir una misión diferente. Dios los tiene en el Nazareato. Nazareato. Ellos son como casos especiales que Dios los tiene y Dios los necesita para cumplir una misión. A ellos por el momento no se les aplica la ley de Dios, la ley de Moisés. Pero si ellos dicen no queremos acercarnos a Dios, ¿qué hacemos? Le aplicamos la ley, los perseguimos y limpiamos la tierra. Así funciona esto. Entonces el pastor no puede juzgar. No podemos juzgar lo que Dios no juzga. Ni tampoco le podemos impedir a una persona que se acerque a Dios. ¿Por qué? Por la apariencia. Porque yo no miro la apariencia. Es realidad. Entonces, debemos entender de que la iglesia está conformada por hombres. La iglesia. La iglesia. Está conformada por hombres, pero la iglesia es femenina. El hombre ama a la mujer. La mujer ama el planeta y a los animales. Y debemos entender de que siempre en la iglesia puede existir que un glande, que es una persona que es la que es el superior. Él viene siendo que el glande. Por eso muchas veces puede ser que la iglesia sea que un ser andrógeno. ¿Por qué? Porque está compuesta por hombres y por mujeres. Por hombres y por mujeres. Entonces viene siendo que un ser andrógeno. Pero también la mujer dice, no, nosotros solamente queremos, no queremos un rey. No queremos un rey. Queremos solamente qué? Príncipes. Para que Dios sea nuestro rey. Y dejamos de que Dios sea el rey. Entonces, la iglesia puede tener que un glande de cierta forma que un ser andrógeno. Pero ella dice, no, la iglesia quiere ser un eunuco, todos al servicio de Dios, eunuco. Entonces lo que hace la iglesia es quitarse ¿qué? El glande. El que es mayor dice, démosle todo ¿qué? El control a Dios y que Dios nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Entonces la iglesia quita el glande diciendo, tú eres el que estás más arriba de todos. Nadie va a quedar por encima de todo, sino que queda ¿qué? Un eunuco. Queda un eunuco. Y todos estamos ¿qué? Bajo las órdenes de Dios. Dios nos gobierna. Aunque no lo veamos, Él está ahí. Las personas que tienen muchísima fe pueden incluso ver a Dios. Y Él controla todo.
Entonces la iglesia se vuelve ¿qué? Un eunuco. Un eunuco, es la realidad. Vamos a leer. Dice, Colosenses capítulo 1, versículos del 17 al 19 diciendo, y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién? Jesús. Jesús ya ha vivido ¿qué? En la eternidad. Y Él sabe todas las variantes que llegan a salir de Adán. Él las conoce todas. Y sabe el potencial de todas las variantes. Del Adán original, que es el varón. Del trans. Del gay. Todos ellos tienen un potencial porque son variantes diferentes. Con gustos diferentes. Son variantes de Adán. Incluso pueden aparecer más variantes. Y cada variante tiene un potencial diferente. Pero Dios no deja que ese potencial salga si no es para ponerlo al servicio de Él. ¿Por qué? Porque esa persona se puede corromper y hacerle daño a los demás. ¿Por qué? Porque somos copias de Dios. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Subsisten en dónde? En el mandamiento de Jesús, que es el amor. Jesús es el mandamiento del amor. Por eso el amor no tiene edad, no tiene ni principio ni fin. Siempre existe el amor. Es el mandamiento que siempre ha existido, el amor. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. Entonces, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y los que toman las decisiones en la iglesia son los hombres. Y luego están las mujeres. Es la realidad. Así funciona esto. Ahora, hemos escuchado la parte de qué? Del eunuco. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículos del 1 al 2. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos. Entonces, cuando ya se empiezan a despertar los poderes de los seres humanos y ya se empiezan a despertar los dones, las personas empiezan a ¿qué? Muchas veces la gente se vuelve ¿qué? Codiciosa. Hay que decirlo, por eso la persona debe vigilar su interior y decir, venga, me estoy volviendo codicioso porque es alcanzar un poder enorme y voy a ir a buscar a Dios. Hay que tener cuidado porque Dios nota eso. Tenemos que entrar con un corazón humilde ante Dios. Porque hay personas que buscan un potencial que hay en el ser humano, que está escondido dentro del ser humano, porque el ser humano es una chispa de Dios, tiene el potencial de ser un Dios. Debemos tener cuidado con la codicia, de llegar a codiciar los poderes de otros, los dones de otros. Tener cuidado con la codicia. Dice, no entrará en la congregación de Jehová quien tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Miren lo que Jehová dice, el mandamiento es muy estricto, por eso debemos aprender a leer. Jehová dice, no entrará. Es decir, acá hay una puerta y la persona que hizo se quitó su miembro viril o se golpeó los testículos. Dice el mandamiento de que él no puede entrar, es decir, él no puede entrar en la congregación. Pero ¿qué pasa si una persona dice, venga, yo me he dedicado a Dios y voy a sacrificar mi miembro viril para Dios? ¿Se vuelve qué? Un eunuco. Si él lo hace en la congregación de Jehová, Jehová acepta ese sacrificio. ¿Por qué? Porque él es un Dios. ¿Y un Dios qué hace? Acepta sacrificios. Y Dios se lo acepta si está en la congregación. Porque los eunucos, lo que ocurre con el semen es que el semen tiene la capacidad de crear otro ser humano. Ese potencial al ser humano se le mueve en el cuerpo y se le viene aquí al tercer ojo. Y el eunuco llega a tener un potencial grande y puede alcanzar la transfiguración más rápido que otras personas. Entonces, el miembro viril del hombre, ¿qué hace? Es sacrificado en cambio de ¿qué? De un poder. Y Dios al hombre le entrega unos secretos para volverse un Dios. Le entrega ¿qué? Palabras de poder para crear. En cambio, ¿el que hizo? Sacrificó su miembro viril. Pero, entonces, digamos, otra persona va a decir, yo voy a hacer lo mismo por fuera. Y Dios le dice, tú no lo vas a dejar entrar en la congregación a él. Al que lo hizo dentro de la congregación, le vas a dar los secretos. Pero el que lo hizo por fuera, no se los vas a dar. Porque él sacrificó su miembro viril, no sé, para Alá, para Buda, o para otro dios, y ellos no son dioses. Entonces que esos dioses, Alá o Buda, le den los secretos para volverse un dios. Entonces Dios no lo recibe. Aquí se dice, no entrará, no los dejan entrar. Pero si una persona lo hace por dentro de la congregación,
Dios dice, a ese van a amar y a ese lo van a cuidar, porque ese es el eunuco de Jehová. Es un eunuco que se sacrificó para Dios. Y si Dios acepta el sacrificio, esa persona debe ser aceptada por la congregación. Debe ser puesta en mucho estima. Es realidad. Pero que una persona entre de afuera, él dice no. No la van a aceptar. Ni le van a dar ningunos secretos para alcanzar los poderes. No. A él no se la van a dar. Solamente el que esté en la congregación. Dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación. Dice que no entrará. No entrará. Pero si la persona ya está dentro, no se puede hacer nada. Es decir, ya el eunuco no puede salirse. Porque si se va, se puede volver una persona mala y puede llegar a tener un potencial enorme. Enorme. Porque recordemos que siempre en un sacrificio hay un potencial. Detrás de todo sacrificio hay un potencial enorme. Entonces, Dios acepta esos sacrificios. Dios acepta que la persona se corte su miembro viril. Si lo hace, para Dios. Y Él está preparado. Vamos a escuchar el testimonio de Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca de los eunucos? Porque Jesús y Jehová son una unidad. Mateo capítulo 19, versículo 12 dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Dios los creó eunucos. Los envió a la tierra siendo eunucos. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? El reino de Dios. Se hacen que eunucos por causa del reino de Dios. Y ellos alcanzan un potencial enorme. Enorme, enorme. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, cuando la persona pierde un brazo, el potencial de ese brazo se va hacia el otro brazo. Todo se mueve, todo se mueve, todo se mueve. Entonces el eunuco llega a tener un potencial mayor. Entonces Jesús dijo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Palabras de Jesús dijo, el que sea capaz, que lo reciba. Si tú dices, no, yo respeto mi miembro viril porque Dios me lo dio y lo dejo ahí, eso es respetable. Hay gente que va a decir, yo lo voy a sacrificar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Ni siquiera quiere tener hijos. Problema de él. Si lo hace para Dios, él y Dios. Él y Dios. Es una relación interna. Él y Dios. ¿Ya? Él y Dios. Es una relación interna. Él y Dios. No te lo podemos decir, no es que el pastor le prohibió. No, porque Dios no te lo prohíbe. Además, recordemos que Jehová dijo, por cuanto eres polvo, al polvo volverás. Al final, si él muere, pues el pene al final va a quedar ahí en el polvo, no va a tener ninguna importancia. Pero él sí va a querer adquirir unos conocimientos, unas palabras de poder. Por eso para Dios no le importa como la carne. La carne para Dios no es importante, porque el ser humano es polvo. Al final va a volver ahí, al polvo, a la muerte. Al final, no sé, puede que mueras y las aves se coman tu carne o el polvo, vuelves al polvo. No tiene ninguna importancia. Entonces Dios mira ese sacrificio como algo valioso porque hizo algo que ninguna otra persona puede haber hecho. Cortarse el miembro viril no es fácil. No es fácil. Pero entonces una persona lo hizo para Dios y eso es de valer. Entonces el pastor no puede impedírselo. El pastor lo que tiene que hacer es consultar a Dios y decirle, Dios, ¿tú has aceptado ese sacrificio? Y ya, si Dios dice sí, no se puede hacer nada. Hágalo. Y ya. Y respetarlo. Y cuidarlo como un miembro de la iglesia. Porque luego a él le van a empezar a ¿qué? A despertar unos dones. Se le despertan unos dones, un potencial enorme. Un potencial enorme. Y Jesús dijo, el que pueda recibirlo, recíbalo. Porque Jesús sabía que eso no era fácil. Eso no es fácil. Eso no es para cualquiera. Es la realidad. Y los eunucos alcanzan un potencial enorme. En el pasado los eunucos eran los que estaban más cerca de Dios. Eran los que estaban más cerca de Dios. Y Jehová también tiene ¿qué? Sus eunucos. Él tiene sus eunucos, tiene eunucos, sus trans y sus homosexuales, pero no son como los que tenemos hoy en día. Los que hoy tenemos hoy en día son personas irreverentes, groseras, que odian a Dios y Dios dice, esas personas no son las que yo estoy buscando, sino que Dios los convierte. Ellos son variantes. Ellos son variantes. ¿Variantes de quién? De Adán. Está que el Adán original, que es
el varón, que le gusta la mujer. Está el trans, que le gusta el hombre, una variante. Está el homosexual, que le gusta el hombre también. Y está el eunuco, que es otra variante de Adán. Que está otra variante de Adán. Entonces debemos entender eso. Debemos entender eso. Isaías 39, versículos del 1 al 7 dice, de tus hijos que saldrán de ti y habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Dios se enoja con Ezequías, porque Ezequías era rey de la tierra prometida, y él no dejaba que hubieran que eunucos. Entonces Dios le dice, mira, tus propios hijos van a ser eunucos en Babilonia, porque tú no dejaste de que hubieran que eunucos para Dios. Para Dios. Esa realidad. Entonces tus hijos son los que van a ser eunucos, pero van a ser eunucos en Babilonia. Allá les van a quitar el miembro viril. Allá. ¿Por qué tú no dejaste varones que sacrificaran a Dios? Porque recordemos que hay un Adán original. Y el Adán original es el que toma las decisiones. El Adán original, que es el varón. El Adán original, el varón. El varón que ama a la mujer. Él es el Adán original. Y los demás Adanes se tienen que someter a él. Por eso el Adán original es ¿qué? El corazón. Todas las decisiones pasan ¿a qué? A través del corazón. Que es el Adán original. El Adán original. ¿Y está qué? La mujer. Están las otras variantes que salen de él. Pero solamente el Adán original es el que toma las decisiones. El Adán original, es la realidad. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Haya paz y seguridad en mis días. Entonces Ezequías dijo, lo que Dios dice es bueno, que haya paz y seguridad en mis días. Porque no le daba importancia al tema de los eunucos, cuando para Dios eso es importante. Porque Dios, como Dios, él recibe ¿qué? Los sacrificios. Él es un Dios, él se comporta como un Dios que hace, recibe los sacrificios, hace pactos, hace votos, da dones, y él es que él es el Dios de dioses, y él tiene que recibir los sacrificios, esa realidad, sus ofrendas, esa realidad. Génesis capítulo 3, versículo 19, diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces Jehová le dice, mira, tu cuerpo no tiene importancia. ¿Por qué? Porque es polvo. El hombre tiene el cuerpo, pero él vuelve a ser polvo. Y Jehová en la eternidad les va a dar ¿qué? Un cuerpo nuevo, que es lo que da Jesús en la eternidad, un cuerpo nuevo. Pero ese cuerpo ya es ¿qué? Indestructible. ¿El cuerpo de qué? De la eternidad. Dios ya le da un cuerpo de eternidad. Por eso el ser humano está siendo candidato a la vida eterna. Está viendo una candidatura para la vida eterna. Hay gente indigna y hay gente digna de la vida eterna. Ahora bien, ustedes deben saber de que de Adán, que es el arca, pueden salir muchos Adanes. Gente con discapacidad, gente con gustos sexuales diferentes, y sale la hermosa mujer. Puede salir ¿qué? Muchas variantes. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Cuando Jesús dice que es el alfa y la omega, él dice, yo soy todas las variantes. Porque el alfa es la A. La A es la primera letra. A. La mujer es la B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. O. P. Q. R. S. R. Z. Entonces, aparecen ¿qué? Muchas variantes. ¿Por qué? Porque la A es diferente a la B. La B es diferente a la C es diferente a la D es diferente a la E es diferente a la F. Ustedes dirán, eso lo sabemos, no tienes que decirlo. Lo tengo que decir para que ustedes entiendan que cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice, yo soy el todo. Yo soy el Adán original, yo soy la mujer, yo soy el que está en silla de ruedas, yo soy el que está en síndrome de Down, yo soy yo soy este y yo soy este. El problema es que ellos tienen que pasar por un proceso de conversión.
de conversión. Y eso se hace a través de ¿qué? Del proceso alquímico. Alquimia. Alquimia. Un proceso alquímico mental. Y el ser humano se convierte, es diferente. No son los trans que vemos hoy en día. Son diferentes. Son totalmente diferentes. No son los gays que tenemos hoy en día. Son diferentes. Las personas pueden llegar ¿qué? A curarse con el fuego sagrado. Dios empieza a trabajar dentro de ellos. Por eso Jesús empieza a trabajar dentro de ellos, empieza ¿qué? A curarlos dentro de ellos. Dentro de ellos. El fuego sagrado que es Jesús. La salsa que no se consume. Jesús hace que sus células muertas, porque lo que quien tiene un síndrome de Down es porque tiene células muertas, células atrofiadas, tiene su psique enredada. Jesús entra en el joven para desenredar su psique y que pueda hablar, recuperar sus sentidos. Pero ¿cómo Jesús lo va a hacer si esa persona no se acerca a Jesús? No se acercan a Jesús. Es realidad. También están que los de silla de ruedas. Y Jesús los envía a ellos a la tierra con un propósito. ¿Por qué? Porque el ser humano se puede volver un Dios. Todos tenemos el potencial de ser un Dios. Incluso si ustedes leen la Biblia, cuando lean la Biblia se van a dar de cuenta de que Dios todo el tiempo está sentado como una silla de ruedas. La escritura en el libro de Daniel dice que Dios está en un trono y sus ruedas son como llama de fuego. ¿Por qué? Porque Dios está sentado como en silla de ruedas. Y su trono es como llama de fuego. Buscan la Biblia porque Dios siempre está sentado ¿qué? En silla de ruedas. Dios siempre está sentado en un trono de fuego y tiene ¿qué? Ruedas, como si estuviera ¿qué? En silla de ruedas. Y él utiliza ¿qué? La mente para crear. Y por eso Dios muchas veces manda a las personas discapacitadas. Decimos disca, que le falta ¿qué? Una capacidad. Pero la disminución de una capacidad hace que el potencial de los pies se mueva a otras regiones del cuerpo. El muchacho, con el proceso alquímico mental, que es el nazareato, él puede mover ese potencial a otro lugar de la mente. Puede mover el potencial de los pies a la mente, y pensar de una manera diferente y alcanzar otros niveles de conciencia mayor. Lo mismo ocurre con el de síndrome de Down. Lo mismo ocurre con el homosexual y con el trans. Y el eunuco sin hablar. Si él hace todas las cosas bien, puede tener un potencial enorme, volverse un dios, literalmente en la tierra. Es realidad. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Cuando dice que es el principio y fin, dice, yo soy la A y la Z, pero la A no se parece a la Z, sino que es diferente. Y Jesús dice, yo soy todas las variantes. Y yo no me avergüenzo de ninguno, porque todos son mis variantes. Es como cuando un padre tiene hijos, dice, no, venga, pero es que yo fui el que envié el semen. Él es mi hijo. Ahí salga en silla de ruedas, es mi hijo. Jesús dice lo mismo. Pero la persona dice, yo ya estoy cansado de estar sentado, Dios. Yo quiero caminar, quiero sentir esa sensación. Dios no le va a negar esa sensación. ¿Dios qué hace? Lo puede curar o puede que desde adentro Dios entra en él y le mejora que el ADN y puede que él puede mejorarle sus piernas desde adentro. Jesús entrando en él. Por eso te dicen, acepta a Jesús en tu corazón, déjalo entrar en tu corazón y él mejora el ADN, le despierta las células muertas del pie. Tus pies no se mueven porque tus células están ¿qué? Muertas. Él se las despierta, entrando en tu cuerpo. Debemos entender eso, porque Jesús literalmente es la cura de todo. Pero como no se acercan a Dios, ahí están sus enfermedades. Ustedes son libres de escoger. Como no se acercan a Dios, también está el infierno. Porque Dios simplemente toma a un hombre, un Adán original, y una Eva, y le dice, multiplíquense y llenen la tierra. Un varón y una mujer pueden llenar el mundo de nuevo. Jesús dice, yo puedo destruir el mundo. Destruyo la generación y vuelvo y empiezo. Vuelven y aparecen todas las variantes. Vuelven y aparecen gays, aparecen otra vez trans, pero van a ser unos trans diferentes. No como los que tenemos hoy en día. Vuelven y aparecen. Ellos vuelven y aparecen porque son variantes. Siempre aparecen las mismas variantes. Siempre. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todo. Cuando Jesús dice que es el todo, Él lo está diciendo de forma literal. Los pastores deben entender eso, que Él es el todo.
Él dice, Él es el todo, yo soy el todo. Y simplemente que tenemos que guardar ¿qué? La Torá, los mandamientos que Él nos dio. Los mandamientos, obedecer a Jesús, no al pastor. Porque el pastor juzga con sus ojos. Y Dios dice, yo no juzgo con mis ojos porque yo no puedo juzgar la apariencia. Yo juzgo con mi Torá. Con mi Torá. Yo juzgo con mi Torá y a los que yo quiero les doy otro mandamiento. Porque Jesús puede hacer eso y tenemos que respetar eso. Si Jesús a una persona le da un mandamiento diferente, debemos respetar eso. A nosotros nos dio la Torá. No podemos hablar de la Torá, listo. Pero listo, aparecen los nazarenos. A los nazarenos les da ¿qué? Otro mandamiento. Otro mandamiento. Tú dices, yo quiero estar fuera de la ley un tiempo, listo. Vete a los nazarenos. Y Dios se quita los mandamientos. Dice, no, ya terminé el nazareto. Vete a la ley. Entonces debemos entender de que todo, Dios tiene control de todo. Y Jesús te puede dar la ley y dice, no, yo guardo la ley. Y dice, no, entré en el nazareto. Se te quita la ley. Entonces, debes entender eso. Y Jesús te puede dar un mandamiento y decir, mira, tú vas a vivir de esa manera y otro va a decir, no, tú vives de otra manera. Jesús lo dice y da una orden y como Él es el creador, dice, no, es que Él está cumpliendo una función. El rey David estaba, ¿dónde estaba el rey David? El rey David decía, no, yo guardo los mandamientos, pero él tenía que ir a matar. El rey David tenía que ir a matar. Él tenía que ir a matar filisteos, pero él guardaba la Torá. Entonces debemos entender de que Dios hace eso. Y Dios te puede quitar mandamientos o te puede dar más mandamientos. Pero solamente Jesús, lo que proviene de Jesús, no lo que proviene del pastor. Porque decimos, uy, no, que mira el pastor me mira con maquillaje y ya me echa. Y Dios dice, en ninguna parte Dios molesta a las mujeres por el maquillaje. En ninguna parte. El pastor no puede juzgar lo que Dios no juzga. Tiene que juzgar lo que Dios juzga. Y entender esa dualidad de Dios, que Dios dice, a esta persona le voy a quitar todos los mandamientos porque va a cumplir una misión. Ve y cúmplela. Ya. Porque Dios dice, yo soy el todo. Y cuando dice que es el todo, Él dice, yo soy el todo. No podemos rechazar ninguna parte de Dios. Y Él, poderoso. Poderoso. Debemos entender eso. Y Jesús sabe de que de Adán salen muchas variantes. Él las conoce. Él sabe todas las variantes de Adán. Por eso le dijo, multiplíquese y llenen la tierra. Y entre más el hombre se expanda, más variantes empiezan a aparecer. Uno era, va a aparecer gente un poco rara. Lo que tenemos hoy en día es gente rara. Pero si estuviéramos bajo el gobierno de Jesús, aparecería gente santa, gente llena de sabiduría, gente llena de entendimiento. Es realidad. Ahora bien, entonces debemos entender eso, de que Jesús es el grande, Él es el pene, el miembro creador del cielo, el pene sagrado, Él es el pene sagrado, Él es el miembro creador. Por eso de nuestro cuerpo, ¿quién es el miembro creador? El pene. El miembro creador de nuestro cuerpo es el pene. Y por eso Jesús se representa de esa manera, dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa, el pene. La omega, la vagina. Él dice, yo soy ambos. Por eso el ser humano no tiene control de la vida. Ni siquiera los ángeles saben cómo crear un ser humano. Los ángeles van a decir, amigos, yo no sé hacer eso. Todos tenemos una parte. Cada ángel elemental tiene una parte. Pero solamente quien sabe crear todo es el creador, que es uno, Jesús. Solamente Él sabe cómo crear, porque ese secreto Él no se lo va a entregar a nadie. Porque es el deber de Él tenerlo. ¿Como qué? Como creador. El secreto de la vida. Solamente Él lo tiene. Por más de que tu esposa quede embarazada, todo va a depender de Jesús. La mujer nunca dice, venga, esposo, yo no voy a hacer nada porque si no me concentro no voy a poder crear el bebé. La mujer no dice eso, ¿o sí? No. Quien teje al niño es Jesús. Programa su mente, lo envía con una misión y pasa el portal. El hombre ni siquiera sabe el potencial que tiene en el semen. Pero Jesús sí, y Él guarda los secretos de la vida solamente para Él. ¿Por qué? Porque es el creador. Si no lo tuviera, entonces no sería el creador. Los ángeles, tú le dices a los ángeles, ángeles, creen en un humano. Ellos te van a decir, no podemos. Un ángel te va a decir, yo tengo control sobre el aire, tengo control sobre el trueno, tengo control sobre la tierra, tengo control sobre el agua, tengo control sobre las plantas, tengo control sobre las estrellas, tengo control sobre el sol, sobre la luna. Pero crear un humano no puedo, porque no soy el creador. Ni siquiera Satanás puede decir es que yo creo a un humano. Él no puede hacerlo. Satanás no puede hacerlo. Él te va a decir yo no puedo. Solamente le corresponde a uno, al creador, Jesús.
Solamente Él es el creador. Y Él es el que tiene control sobre qué? Sobre el miembro creador, sobre los miembros creadores, que son ellos. El glande y la máquina de Jesús es que el glande, el faraón, el miembro creador. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Solamente Él tiene ese poder para crear un ser humano. Por más de que una pareja quiera decirnos que queremos un hijo, por más de que tengan relaciones sexuales y Jesús diga, no van a tener hijos, Él dice, no van a haber hijos, hasta que Él le abra la matriz a la mujer. Si Él no hace eso, no pueden tener hijos. Así el hombre sea muy fértil, no van a tener hijos. Eso le pasa a mucha gente que no puede tener hijos, porque Jesús lo decide. Es realidad. Entonces debemos entender eso. Vemos que del sexo es de donde sale ¿qué? La vida. Y Jesús es el Señor del sexo. Él es el Señor del sexo. Porque Él creó todo para el disfrute de Él. Es que el creador. Y nosotros creamos ¿qué? A través del sexo. Debemos entender eso. Dice, Mateo capítulo 5, versículo 44, versículo al 45, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. La iglesia debe amar a estas personas y permitirles de que ellos se acerquen a Dios. Pero si ellos empiezan a insultar a Dios, ¿qué hay que hacer? Matarlos. No hay más opciones. La iglesia le permite a esas personas que acercarse a Dios. Dios se lo permite, que ellos se acerquen a Dios. Pues tienen que hacerlo con respeto. Ellos tienen que acercarse a Dios con respeto, porque el temor a Dios es lo primero. Ellos se deben acercar a Dios con respeto. La iglesia debe permitírselo. Debe permitir que ellos se acerquen. Y que ellos hagan ¿qué? La conversión. Ellos hagan la conversión y que Dios trabaje en ellos, en su interior. Por eso Dios dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces debemos entender eso. La iglesia debe permitirle a ellos que acercarse a Dios porque, miren, si una persona está enferma y no le dejamos que la persona se acerque al médico, esa persona se va a morir. Entonces, lo correcto es que él se acerque a Dios porque solamente Dios tiene la cura para él o tiene lo que él necesita, que es el fuego sagrado. Solamente Dios lo tiene. Si nosotros le impedimos a él acercarse a Dios, Dios nos aleja a nosotros. Así funciona esto, causa y efecto. Tú no le permites a una persona acercarse a Dios, Dios tampoco te permite a ti acercarse a Dios. Dios también te aleja. Entonces, no podemos negarle a ellos que al creador, porque solamente el que lo creó puede que ayudarlo, solamente el que lo creó. Y Dios sabe lo que ellos necesitan. Nosotros no podemos que humillarlos, ni ultrajarlos, ni nada, ni hacerlos sentir mal, sino que debemos entender. Dios me dejó a mí el mandamiento, yo obedezco un mandamiento. Debemos que ser tolerables al pecado sin volvernos pecadores. Dejar que Dios trabaje en ellos. Dios va a ir trabajando en sus corazones, porque Dios trabaja dentro de ellos. Pero ellos tienen que hacer con respeto. Ellos se acercan a Dios con respeto, porque Dios es muy respetuoso y es muy amable. Él es muy amable, muy respetuoso. Él respeta a la persona y no menosprecia a ninguno. A ninguno. Eso, entonces Dios deja que se acerque por la congregación, también tiene que dejar que ellos se acerquen a Dios. Y recordemos que ellos tienen un símbolo que le pertenece a Dios, que es el arco iris. El arco iris le pertenece a Dios. Ese símbolo le pertenece a Dios. Es la realidad.